a todos. Muchas gracias, Lorena, por la invitación. Yo no sé si voy a poder decir algo distinto a cosas que he dicho en otros foros sobre esto, pero como siguiendo la tradición de Jeffrey Alexander de la sociología cultural, quiero presentarme, decirles desde dónde les voy a hablar. Y mi experiencia es la de una búsqueda de una sociología del derecho que trata de encontrar el significado de los fenómenos jurídicos en la sociedad, más allá del mundo de los abogados y los jueces, y la observación de las prácticas jurídicas. Vengo de lo que se llamó en algún momento la teoría, los estudios críticos del derecho, y para mí desde los 90s la emergencia del lenguaje de los derechos provoca una cierta perplejidad, ¿no? ¿Cómo es que esto que durante décadas el pensamiento progresista había considerado como una superestructura que expresaba las relaciones de dominación, etcétera, etcétera, del viejo discurso del materialismo histórico, pues de repente suscita tanto entusiasmo? Entonces, desde esa perplejidad es que yo reacciono. Y voy a tratar de terminar mi charla con unas reflexiones sobre cómo sacarle jugo a la idea del derecho a la ciudad, cómo no tirar si no la vamos a tirar a la basura, a pesar de que tengamos críticas, cómo sacarle jugo. Porque ciertamente la idea del derecho a la ciudad está asociada a luchas sociales por intereses que yo considero legítimos, aunque en un entorno de confusión intelectual y política del que tenemos que estar conscientes. Voy a empezar con 3 reflexiones históricas. Bueno, antes, ya que el nombre del seminario y el tema del seminario es las representaciones, yo voy a dejar esbozada la idea de que el derecho a la ciudad es una representación, es una forma de representarnos algo de lo que significa la ciudad en una clave normativa que es un código muy específico de la comunicación política, que es el lenguaje de los derechos. Pero antes quisiera hacer 3 reflexiones históricas. Una, esto de los derechos es nuevo entre nosotros. Yo creo que cualquiera que revise la historiografía sobre la experiencia de la Ciudad de México sabe que la idea de los derechos estuvo ahí. Alguien como la doctora Zamorano ha escrito sobre el hábitat popular en las décadas siguientes a la revolución, cómo en el régimen revolucionario hubo una idea de derechos. Voy a dar nada más un caso y lo remito a los trabajos de Rodrigo Meneses. Vender en la calle, ganarse la vida trabajando en la calle, fue objeto de una lucha jurídica durante décadas, en donde la Suprema Corte concedió montones de amparos a organizaciones de vendedores ambulantes para que se ganaran la vida en la calle. Y el referente era el derecho al trabajo. Como eso podemos encontrar muchísimos ejemplos en un horizonte de lo que después los estudios urbanos llamarían el hábitat popular, la experiencia de lo popular, que se ha desdibujado mucho en nuestro discurso, pero que está ahí como parte de la experiencia del siglo XX. Yo tengo una discusión con un filósofo del derecho, que además es mi amigo, que está aquí en Filosóficas, que es Juan Antonio Cruz, que dice que los derechos de esos de la era revolucionaria no eran verdaderos derechos. El derecho a la tierra, los campesinos, los derechos de los trabajadores, y mucho menos esto que era el sector popular, porque quizás le enseñaban a uno en las facultades, en el pensamiento post-68 de las ciencias sociales mexicanas, es que el PRI era una cosa muy fea, que tenía sector campesino, sector obrero, más o menos, reconociendo reivindicaciones legítimas, y un cajón desastre que se llamaba sector popular, la CNOP. Era lo peor del PRI, porque ahí, bueno, ahí estaban las reivindicaciones urbanas, ¿no?
en esa cosa que mi generación siempre tuvo el desprecio, porque pues, claro, nosotros somos todos antipriistas y es muy fácil. Bueno, ahí había un lenguaje de derecho que mi amigo Juan Antonio Cruz, filósofo del derecho, le cuesta trabajo aceptar que esos eran derechos. Porque los derechos de veras son los que pasan la prueba de los filósofos del derecho actuales, como Luigi Ferrajoli. Hay todo un código de filosofía del derecho que dice cuáles son auténticos y cuáles no. Y como aquellos estaban asociados a formas de subordinación política, parece que no pasan la prueba. Pero cuando uno le pregunta a una señora que está vendiendo tamales en la banqueta, que tiene 50 años haciendo eso y que consiguió eso a través de alguna organización de la CNOP, pues, perdón que lo hagan en la de derechos. Aunque no pasen la prueba de las nuevas y sofisticadas formas de pensamiento político. Entonces tenemos ahí una controversia. Yo creo que el tema de fondo es el tema de la autonomía. El derecho como algo que es parte del protagonismo del individuo o de la organización autónoma frente al Estado. No como parte de algún acto mafioso, como esos que hay. Segunda reflexión histórica, ¿cómo surge el derecho a la ciudad? Bueno, todo el mundo, todos hacemos la referencia ya casi ritual al libro de Henri Lefebvre, que está cumpliendo 50 años, igual que 68, que es un libro muy del 68 francés, de un gran filósofo, que después de la experiencia del 68 se pone a pensar qué significa esto. Y entonces encuentra esa frase, derecho a la ciudad. Bueno, lo importante aquí es decir que Lefebvre no estaba pensando en clave jurídica. Les voy a dar una anécdota que desgraciadamente no es una referencia académica, pero se puede volver una referencia académica. Edesio Fernández, un jurista brasileño que estaba haciendo su doctorado en Warwick, en Inglaterra, en los 80s, estaba preguntándose sobre el derecho a la ciudad. Dice, pues qué caray, yo voy a pedir una cita y le voy a preguntar al profesor Lefebvre, ya jubilado, lo recibe, le da su cita, lo recibe en su departamento en París, y cuando Edesio Fernández le dice, soy jurista, quiero ver cómo se implementa el derecho a la ciudad, porque las instituciones, y Lefebvre le responde horrorizado, no, yo no estaba pensando en jueces y en abogados y en leyes, para nada, no. Desde entonces queda en el aire, ¿qué significa la palabra derecho en la frase derecho a la ciudad? Es natural que un marxista de la talla de Lefebvre en esa época no haya pensado que el derecho, en el sentido jurídico, fuera importante. Y ahora todo el mundo se rasga las vestiduras para ver qué quiso decir cuando dijo derecho a la ciudad. Bueno, es muy fácil ver que no está en la agenda juridificar nada en esa agenda. Y no tenemos ningún deber de lealtad con esa agenda. Una cosa es reconocer a un intelectual francés importante del que aprendimos cosas, y otra cosa es que nos esforcemos en sacar de ahí la fuente de... Todo esto nomás para decir, la fuente no está ahí. Y queda el misterio de cómo es que resuena la palabra derecho en esa frase. En los movimientos sociales, en todo este mundo de ONGs globales, en toda esta circulación global de reivindicaciones sociales paralela al mundo de Naciones Unidas, ¿no?, que está representada por Habitat, por HIC, Habitat International Coalition, que es como el foro paralelo de esta federación de ONGs. Entre los 80s y los 90s hubo una polémica sobre el derecho a la ciudad, en donde, pero yo estuve ahí varias veces, asiáticos y africanos rechazaban el concepto de derecho a la ciudad, porque decían, esa es una cosa muy latinoamericana. Ustedes los brasileños casi todos viven en ciudades, se les hace muy fácil, pero en África y en Asia hay reivindicaciones sobre el hábitat. Hábitat es la palabra clave del mundo de Naciones Unidas, de pueblos que no tienen que ver con ciudades. Entonces, el concepto de derecho a la ciudad se atoró ahí unos años, y yo me quedé en eso. 10 años después, resulta que sí, que logra cierta hegemonía, ¿no? Entonces, el
el concepto tiene su historia, la idea de ciudad acaba imponiéndose. Y que bueno, que llegamos a Quito con el derecho a la ciudad como una síntesis de ese conjunto de reivindicación. Tercera referencia histórica, la irrupción del lenguaje de los derechos en el, tratando de llevar aquí el tiempo, en el mundo. Hay un autor que uno tiene que conocer como un punto de partida de la mirada crítica a los derechos, que es Samuel Moyn. Probablemente muchos de ustedes ya lo conocen. Yo creo que es una buena puerta de entrada para una mirada crítica de los derechos. Y él hace una historia moderna del asunto, y dice, esto de los derechos surge de una manera, o sea, no es un ascenso paulatino de las sociedades que van cobrando con eso, no. En la primera mitad de los 70 esto surge y significa algo, es una irrupción, significa algo. La interpretación de Moyn, para decirlo mal y pronto, esta es la utopía que sustituye a la vieja utopía del orden socialista. Esto es una manera de llenar el hueco. Bueno, esa es su interpretación, me parece interesante, no es la última palabra, digo, es una puerta de entrada. Después habría que ver otros trabajos. A mí me gusta mucho el trabajo de una historiadora belga, Justine Lacroix, que hace un balance de las críticas a los derechos desde la Revolución Francesa. Desde Burke, la reacción conservadora de los derechos, hasta Marx, y llegando a Carl Schmitt, y todo el espectro de posibles críticas al discurso de los derechos. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque hay una historia donde el pensamiento europeo, sobre todo, ha puesto a prueba la idea de los derechos, y eso hay que tomarlo en cuenta. En México esto adquiere un significado muy preciso por el contexto jurídico mexicano. En México el tema de los derechos tiene como referente algo distinto de la mayor parte de América del Sur, que eran las dictaduras militares. En México el enemigo es esta forma, digamos, priista de administrar el derecho, que podríamos calificar como nacionalismo legalista. En México el derecho que importa es el que se da de la nación mexicana y que está en las leyes. Y el trabajo del juez es aplicar la ley. Contra eso, el lenguaje de los derechos introduce lo que llamamos neoconstitucionalismo, que es una nueva manera de leer el derecho, en donde lo que está en el centro es la dignidad humana, los derechos humanos, y esto es una renovación doctrinaria de la mayor importancia. Hoy uno habla con jueces, yo he tenido oportunidad de dar clases a grupos de jueces y secretarios de juzgados, y uno va al último juzgado federal y están los operadores del derecho conscientes de que están procesando un cambio. Entonces, hay un antes, hay una ahora, hay la reforma de 2011, que es el parteaguas, y uno como sociólogo sospecha que hay procesos de la vida cotidiana y de la forma de ser que pasan por abajo de todo eso, y en donde la forma de resolver las controversias se parece mucho a la de antes, aunque ahora el lenguaje de derechos. Esa es la sospecha de quien tiene la mala costumbre de ver las prácticas cotidianas, cómo se saca un permiso, cómo le ganas un juicio a fulano, cómo el Chapo se sale con la suya, o sus enemigos se salen con la suya, o Napoleón. ¿Cómo funciona en realidad un juzgado? ¿Y qué hay en ese horizonte? Pues sería otra cosa. Pero, para ir cerrando estas reflexiones históricas, ¿qué significa la erupción del discurso de los derechos? O como diría, obvio, ¿qué es esto de la era de los derechos? Yo creo que sociológicamente es una forma de reencantamiento. En la tradición weberiana, en donde pensar en clave de derechos es una manera encantada de ver el derecho. Es volver a encontrarle sentido.
¿Qué tanto es una actitud religiosa? O es una actitud? Eso, diría yo, está abierto. No quiero dar un juicio concluyente, pero es una forma de encantamiento. No digo que eso. Uno con esto puede ponerse sangrón y burlarse de eso. Quiero hacer esfuerzo de que sea una categoría de análisis. Nos guste o no, hay un recalamiento. Yo constato, cuando hablo con operadores del derecho, con lo que escuchaba hace 40 años, porque sí tengo más de 40 años oyendo operadores del derecho, y a mí mismo me tocó hacer el oficio y mandarme la clausura, y perder amparos o poner amparos. Hay algo nuevo en el sentido que hay una ilusión, ¿no? El abogado, el inspector, ¿no? Tiene una ilusión que no tenía antes. Y eso me llama la atención. Bueno, como punto de llegada, ¿qué cosas son los derechos? Ya en serio. El otro día oía a un colega, de la generación de ustedes, pues, un amigo de una disciplina, ¿no? Por Radio Universidad, hablando de los derechos, García Garza, decía, ¿no? Y decía, en un evento aquí en la facultad, los derechos son entes emancipadores. Lo dijo 3 veces en su exposición. Entonces yo me quedé muy intrigada. Agentes. Agentes, ¿no? ¿Qué es un agente? Hay agentes patógenos, entonces, perdón, pero me fui a Google y encontré 2 referencias de agente. En la educación, el maestro es un agente, no solo el maestro, el educando, todos los que participamos en la educación emancipa. Ah, sí, claro, viejo tópico, ¿no? Pero el derecho comparado con eso, la verdad no me checa. El blues, la música del blues, es un agente. Tiene una función emancipadora. Y me sonó fuerte. Sí. ¿No? El blues es una manera de producir una narrativa, una representación extremadamente poderosa acerca de lo que significa ser un negro en el sur de Estados Unidos. A ver, sí, hay algo ahí. De mi rechazo original pasé a una especie de fascinación. Pero, ¿y los derechos? ¿Por qué consumimos blues los sesenteros y no libros de derechos? ¿No? Es que, bueno, pues lo que hay en los derechos es un discurso sobre la dignidad humana, ¿no? Y en ese sentido los podemos analizar con seriedad como formas de representación. ¿En qué contexto? Los derechos son discursos. Ahora, cuando decimos que un derecho es un discurso, normalmente la conclusión, si es un discurso, pues no tiene chiste, no importa. No, el discurso importa mucho. Por eso hay seminarios de representaciones sociales, ¿verdad? ¿Y qué clase de discurso? Bueno, es un discurso en donde hay una reivindicación de la legitimidad de un reclamo, una expectativa o una demanda. Entre las 3 palabras no hago una, ¿no? Reclamo, expectativa, demanda. Una cosa es decir, necesito casa. Y otra cosa es decir, tengo derecho a un lugar donde vivir. Es un dispositivo retórico que tiene esta capacidad de legitimar, de darle un plus a la expresión de una demanda, de una expectativa o de un reclamo. Un reclamo que se presenta como derecho adquiere más fuerza. Aquí está el misterio que me gustaría estudiar. Estoy totalmente
capacitados para hacerlo, pero lo que quiero transmitir como esta curiosidad de si hay algún poder en el hecho mismo de nombrarle derecho a una demanda. Me parece que hay algo ahí, aunque me temo que también hay algo de pensamiento mágico. Que con el solo hecho de que le nombremos derecho, ya se vuelve otra cosa. Ahí está mi sospecha. Y que vamos a cambiar el mundo cambiándole el nombre a nuestras expectativas. ¿No? Y ahí está la tensión de este reencantamiento. Ahora, voy a aterrizar al derecho a la ciudad. Tengo 9 minutos. ¿A dónde nos lleva? ¿En dónde nos pone el derecho a la ciudad? El derecho a la ciudad aparece claramente con una bifurcación entre su sentido jurídico y su sentido político. Ustedes van a poder distinguir textos sobre el derecho a la ciudad hechos por juristas y los textos hechos por no juristas. Que lo primero que dicen es, aquí estamos hablando de derecho en sentido político, ¿no? Hay un libro de Jaime Lazo y unos ecuatorianos que armaron un libro latinoamericano con trabajos muy buenos que se llama El derecho a la ciudad como reclamo político. En el título trae la advertencia. Quiere decir, no queremos ponernos en manos de los abogados. Aquí derecho es algo más. No, bueno. Entonces hay una bifurcación entre jurídico y político. Vamos a explorar. ¿Qué pasa cuando se vuelve algo jurídico? Algo en donde adoptamos el código del derecho para comunicarnos. Bueno, o nos volvemos abogados o nos ponemos en manos de los abogados, ¿no? Tiene dos riesgos: despolitizar y invisibilizar temas jurídicos que son muy importantes y que no caben en el lenguaje de los derechos. Este es mi pleito con los estudiantes de derecho, que en su encantamiento dicen, es que todo problema jurídico se reduce a derecho. Bueno, pero primero la despolitización. El primer riesgo de juridificar estas demandas en forma de derechos es empoderar al campo jurídico, a los abogados y a los jueces. Lo que está haciendo la militancia de derechos humanos al juridificar los derechos, y esto no es nada más el derecho a la ciudad, es empoderar al juez. Hay un discurso que parece antipolítico, ¿no?, que aprovecha el desprestigio del sistema electoral, del origen electoral de legisladores y gobernadores y presidentes de la República. Se lo han ganado, sí, no lo discuto, ¿no? Pero entonces resulta que el campo de los derechos sí tiene una expresión política, que es darle más poder a los jueces. Y yo siempre me pregunto, ¿ya vieron quiénes son? Queda una asomadita, porque hay 2 o 3 jueces muy decentes, muy universitarios, que están en todos los eventos, ¿no?, y que tienen un discurso, claro, elegante. Hay una tradición de elegancia, el discurso del derecho, que empieza con Cicerón. Esto tiene 2000 años. Claro que puede ser seductor el discurso del jurista ilustrado. A mí me interesa el del inspector, ¿no? Es el que califica la multa, ¿no?, porque ese es el que afecta a la inmensa mayoría de la gente, ¿no? Bueno, entonces hay un problema de empoderamiento, que es un cambio político, que hay momentos en donde yo estaría de acuerdo. Qué bueno que aquí acotaron al presidente, qué bueno que aquí acotaron al poder legislativo, pero esa es una decisión política. No es que per se uno puede estar de acuerdo en empoderar al poder judicial. Luego, el segundo riesgo es esta creencia de que todos los problemas jurídicos se resuelven en clave de derechos. Pero es que hay problemas jurídicos que no se pueden leer en clave de derechos. Bueno, para empezar están las contradicciones entre derechos. El derecho a la vivienda con
derecho al medio ambiente es una atención real y alguna autoridad judicial que tiene que decidir si personas que están ocupando un área ecológicamente valiosa deben ser desalojadas. Y eso es muy feo. Y alguien lo tiene que hacer. Y alguien lo tiene que hacer con buenos argumentos. Un derecho va a ganar sobre el otro. Dos, problemas de conflicto de competencias. ¿Quién decide un proyecto minero? ¿El municipio, el Estado o la Federación? Si estamos a favor del proyecto minero, vamos a decir cualquiera de las tres que lo impulse, y si estamos en contra, igual. Pero vamos a suponer que no, que queremos un discurso jurídico neutral a partir de valores. Decidir a favor de uno u otro orden de gobierno es una reflexión sobre la representación política. Eso nos lleva al viejo derecho público que los alemanes fueron los fines del 19, principios del 20, los que mejor lo definieron. Y tenemos que regresar humildemente a eso. Y el hombre no estaba pensando en clave de derechos. Y hoy en día el asunto adquiere en México un plus que es el de los pueblos indígenas y las comunidades agrarias. ¿Son gobierno o son particulares? ¿O qué cosas son? Yo creo que no son ninguna de las dos cosas y son algo interesantísimo en las transformaciones del Estado. ¿Cuándo un pueblo indígena debe ceder a un reclamo de alguien más? Los puros derechos indígenas no dan para resolver esos dilemas, si uno es serio. El régimen fiscal de la ciudad. ¿De quién es la plusvalía urbana? Esto tiene que salir de un análisis del mercado y de una redefinición del derecho de propiedad en el entorno urbano. Y esto no lo hemos acabado de hacer. Una de las cosas que dicen los críticos de los derechos es que los derechos parecen un lenguaje muy progresista, pero por ahí se va a colar el fortalecimiento de la propiedad privada como organizador de la economía. Y por eso la crítica de ciertos autores es el auge del discurso de los derechos es consistente con y es un elemento que apoya el mundo neoliberal. A mí me cuesta trabajo pensar que eso sea así teóricamente, pero yo sí encuentro hechos muy sospechosos. La Suprema Corte de Justicia tiene una tesis de jurisprudencia de 2012 que dice que la propiedad en México es un derecho fundamental, a pesar de que el artículo 27 todavía dice que la propiedad originaria de las tierras y aguas es de la nación y que transmite el dominio de la nación a los particulares en el sentido de la propiedad privada. Según la Constitución, la propiedad privada es un derecho derivado de un derecho de la nación. Y la Corte dice que no. La Corte hace como si eso no existiera. ¿Por qué es posible esto? Porque el artículo 27 se asocia con el viejo régimen autoritario, el que no quiere saber nada. Todos estos liberales hacen como si ya no existiera esa Constitución. Y esto pasa desapercibido. Nadie le dijo nada a la Suprema Corte. ¿Por qué? Pues si yo soy una ONG que lucha por los derechos humanos, ¿para qué me voy a pelear con Cosío? Si a lo mejor a Cosío le saco este pequeño triunfo de derechos de aquí o de allá. Entonces, hay esa invisibilización de temas sustantivos que creo que tienen que ver con la ciudad, con cómo se distribuye la riqueza que produce la Ciudad de México. Rápidamente, lo político, qué difícil es consultar este reloj. Hubiera traído un reloj. Uy, me queda un minuto, perdón. Todos los que dicen, no, el derecho a la ciudad no es algo jurídico, porque saben que llevarse mucho con abogados, que darle mucho con los abogados que les conviene. Entonces, el derecho a la ciudad es algo político. ¿Y qué es? Es una síntesis de la reivindicación. Una síntesis. Ya, hace 30 años estamos diciendo que es una síntesis.
¿Qué más? Yo no veo ninguna reivindicación nueva. Es una forma de rebautizar las reivindicaciones en las que todos creíamos. Pero creo que hemos llegado a un momento en donde hay que reconocer que no hay una unanimidad sobre cuáles son las buenas reivindicaciones. Y que el campo del urbanismo democrático, vamos a llamarle así, está dividido en muchos temas. Por ejemplo, en la Constitución de la Ciudad de México hubo una división entre quienes creíamos que valía la pena que la ciudad le vendiera los derechos de desarrollo a los desarrolladores para pagarnos, para financiar la ciudad, pues somos unos pragmáticos asquerosos, estamos pensando cómo fortalecer las finanzas públicas y cómo no regalarles a los desarrolladores inmobiliarios el derecho a construir. Y quienes dicen no, es que si se va a vender, lo van a comprar todo. Pues nosotros somos anticapitalistas, nosotros estamos en contra del desarrollo, y esa fue la postura de Morena. Ya no doy los detalles políticos, pero digamos, hay en lo que sería un urbanismo de izquierda, hay esa, a la hora de los trancazos, hay esa confrontación. Y es una confrontación ideológica. Yo respeto lo que dice el otro. Bueno, tiene sus razones para pensar. El espíritu anticapitalista y digamos, estar en contra de los desarrolladores me parece perfectamente comprensible. Pero estamos divididos, ¿no? Entonces, yo creo que si queremos aceptar la situación política de hoy, tenemos que aceptar esa división y procesarla civilizadamente. No sería la primera vez que en un campo de opinión hubiera opiniones encontradas. Y el derecho a la ciudad aparece como una manera, como una forma de reconciliación, ¿no? Bueno, yo tenía algunos comentarios más, pero si quieren en las preguntas, o sea, pero muy brevemente, a ver, ¿cómo a mí me cuesta trabajo hacer el papel del que está en contra del derecho a la ciudad? Porque sí estoy de acuerdo en las reivindicaciones históricas que se sintetizan ahí, ¿no? ¿Cómo hacerlo? Primero, en la academia, nada más cuidarse de que el derecho a la ciudad no sea una forma de normativizar nuestro análisis, porque nuestro trabajo como sociólogos urbanos es reconstruir la ciudad como campo conflictivo. Y las ciudades, desde que aparecieron en la historia, son escenarios de ejercicio de poder, y el poder que acumulan las ciudades es una cosa que representa una violencia enorme. Eso no se va a acabar con el discurso de los derechos. La ciudad en su desarrollo tiene estos procesos de destrucción creativa, para usar la vieja frasecita. Y las ciudades van salpicando daños todo el tiempo. El problema es cómo procesamos eso. Esta visión irénica es bonita para los de que con el mundo de los derechos nos vamos a poner de acuerdo, es una fantasía de lo que hay que cuidar. Eso en el mundo de la academia. Y en el mundo de la práctica jurídica, creo que no hay que decir que el derecho de la ciudad no existe. Bien, el derecho a la ciudad es parte del orden jurídico, pero hay que desarrollar la capacidad para reconocer los dilemas como dilemas sustantivos. O sea, y no pensar que una definición del derecho a la ciudad tiene una traducción en los hechos. Hoy en la tarde voy a comentar una tesis de licenciatura de un chico del ITAM, un abogado que quiere llegar a la definición correcta del derecho a la ciudad para que ya después no haya discrecionalidad. Ese es el viejo sueño de la primera ilustración, que quería ver en la ley la expresión de la voluntad popular. O sea, justo una de las herencias nefastas del siglo XIX es esa fantasía que nace en el XVIII, de que la deliberación de los representantes populares iba a producir una ley que es ese catálogo unívoco, indiscutible, de lo que una sociedad aspira. El siglo XX nos enseñó que ese legalismo es muy peligroso.
y que tenemos que reconocer al juez como el lugar en donde se enfrentan los dilemas que no pudimos prever a la hora de hacer la ley. Entonces, en el fondo, esta fantasía de que yo me he definido el derecho a la ciudad y aquí están sus componentes y aquí está cuando sí, cuando no, y cuántos metros cuadrados, es la misma fantasía de cuando hacemos las leyes. Y es como volver al siglo XVIII como si no hubiéramos podido aprender nada de la experiencia, ¿no? Bueno, aquí la dejo y ojalá que tengamos un intercambio, perdón por pasarme un